Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que estudiábamos precisamente el domingo pasado. Una realidad importante en la vida de cada uno de los creyentes. Fe, decíamos el domingo pasado, es sinónimo de, es igual a certeza, convicción y obediencia. Porque esta certeza, esta convicción que inunda nuestros corazones, tiene sí o sí que producir obediencia. No podemos decir ser de Cristo y no vivir como Cristo. No existe aquel término muchas veces usado de cristiano no practicante. O eres cristiano y practicas la vida de Cristo, o te estás engañando a ti mismo. Certeza, convicción y obediencia. Y es que a lo largo de las Escrituras se nos compara nuestra vida espiritual con una carrera. Pero no una carrera, digamos, de 100 metros, de potencia, de velocidad, ya que desde luego que nuestra vida no es tan corta y tenemos que ser constantes en nuestra labor cristiana. De manera que hoy estaremos viendo la importancia, si queremos vivir conforme a la fe que profesamos, en obediencia a Dios, pues la importancia de poner nuestros ojos en Él. Porque se nos ha dado una gran lista y la estuvimos estudiando el domingo anterior, una lista en la cual se iba haciendo un resumen muy apresurado, hay que decir también, de personajes históricos relevantes y destacados por su fe, y de cada uno de estos se dice que tenían la mirada puesta en Cristo, no en este mundo. No en lo material, sino en lo espiritual. No en lo terrenal, sino en aquella patria celestial. En aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios. De manera que hoy estaremos estudiando la importancia de poner nuestros ojos en Dios. ¿Quieres agradarle? ¿Quieres obedecerle? ¿Quieres vivir una fe de certeza y convicción? Pues tus ojos tienen que estar fijados en Él. Padre Santo, gracias Señor, porque podemos abrir tu palabra y podemos pedirte que nos ayudes a comprenderla. Realmente, Señor, queremos estudiarla y llevarla a la práctica. Para esto, Señor, te pedimos que pongas nuestra mirada en ti y solo en ti. Porque a la verdad, oh Señor, hay muchas distracciones y hay muchos obstáculos a lo largo de nuestro diario vivir. Pero si nuestros ojos están puestos en la meta, oh Señor, si nuestros ojos están puestos en ti, nuestros oídos están atentos a tu voz y obedecemos con detenimiento cada una de tus ordenanzas, pues Señor, desde luego que esta carrera llamada vida, pues será concluida en la meta que es Cristo Jesús. Así que ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú tienes por decirnos hoy. En el soberano nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, aquel al que queremos poner nuestros ojos, al que queremos imitar. Amén y amén. Y en esta comparación que hemos mencionado de una carrera, encontramos, por supuesto, 1 Corintios 9, 24 al 27, que va muy de la mano con los primeros 4 versículos de Hebreos 12, que es lo que estaremos estudiando hoy. Y dice 1 Corintios 9, 24 al 27, ¿no sabéis que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. De igual modo, todo aquel que lucha se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una incorruptible. Así que yo no corro sin tener una meta definida. No peleo dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto a disciplina. O sea que yo, después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. En este caso es el apóstol Pablo el que está hablando y el que está comparándonos la vida espiritual con aquellos deportistas de élite que ya existían en esas fechas y que hoy en día vemos pues por supuesto en un estado superior con diferentes deportes y diferentes maneras pues de llevar a cabo al límite o a la superación
los atletas, muchos de carreras, muchos otros pues de ciclismo, algunos de natación, unos en fútbol, otros en vóley, etcétera. Todo esto lo conocemos perfectamente y desde luego que esto siempre se nos viene a la mente cuando, por ejemplo, son las Olimpiadas. Pero es que la vida espiritual, hermanos, es muy parecida a la vida de un atleta de élite, que se abstiene de muchas cosas y que tiene el objetivo fijado en su mente. El mejor en el mundo. Es el objetivo de los atletas de élite, pero esta corona, esta medalla, es corruptible, dice el apóstol Pablo. Está hoy, mañana no se sabe. Además, es un premio cuyo valor es calculable en cuanto a lo material. Pero nosotros no corremos por una corona corruptible y nuestra meta no está tan cercana. De manera que cuando vamos a Hebreos con esta misma mentalidad que veíamos en 1 Corintios 9, pues vamos a Hebreos 12 del 1 al 4 y dice así, recordando que venimos de estudiar a todos aquellos personajes destacados en cuanto a la fe. Y dice pues Hebreos 12 del 1 al 4, por lo tanto, nosotros también que tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, deshagámonos de todo lastre y del pecado que nos embauca y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual para alcanzar el gozo que le era propuesto, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que debía pasar, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió contra sí mismo tanta hostilidad de parte de los pecadores, para que el cansancio y el desánimo no se apoderen de vosotros, pues aún no habéis tenido que resistir hasta derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado. Recordemos que estamos viendo un libro que se escribió en un contexto específico, en el cual vivir para Cristo Jesús podía significar perfectamente la muerte. De manera que tengamos una perspectiva correcta de las palabras que estamos leyendo aquí, porque muchas veces seguramente lo hemos leído y no lo hemos puesto en el valor que merece. Porque aquí el autor del libro de los Hebreos no se está dirigiendo, pues, como podría ser nuestro caso, una iglesia que vive el cristianismo, que vive su fe en plena libertad, sino a una iglesia que es perseguida y que es en contra de todo aquello que es poderoso en este mundo. Una iglesia que al profesar la fe, al caminar en certeza, convicción y obediencia, puede perder la vida. De manera que es importante que nos detengamos a entender estos pasajes. Y hay una pregunta que debemos hacernos: ¿cómo puedo lograr vivir una vida destacada por la fe? ¿De qué manera nosotros también podemos formar parte de esta lista de personas que glorificaron a Dios con su manera de vivir? ¿De qué manera podemos nosotros también, como esos autores, ser llamados amigos de Dios? ¿De qué manera podemos vivir para que Él no se avergüence de llamarse nuestro Dios? Porque el capítulo anterior, Hebreos 11, es precioso y estoy seguro que ya lo habíamos estudiado en alguna otra ocasión y seguramente en casa ya lo habías leído y probablemente incluso has memorizado Hebreos 11:1, pero a la gente que se le está dirigiendo esto, cuando hablan de convicción y certeza, es una convicción y certeza que les puede llevar a la muerte. Y cuando hablamos de obediencia, es una obediencia que pone una diana en sus cabezas. Por lo tanto, teniendo toda aquella nube de testigos, centrémonos en Cristo Jesús.
Pero aunque nuestro contexto sea diferente, la única respuesta a las preguntas que hoy nos podemos hacer respecto a vivir una vida destacada por la fe hoy, pues tenemos que entender que solamente si ponemos nuestra mirada en Jesús podemos llegar a vivir una vida que a Él le agrade. No hay otra manera, no hay otra fórmula. Solamente poniendo nuestra mirada en Él podemos agradarle. De manera que es necesario revisar nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos a la par de Cristo, porque la medida, hermanos, nunca es otra persona sino Cristo Jesús. De manera que estamos en constante crecimiento y estamos siendo moldeados de manera perpetua. Solamente viviendo a la luz de la persona de Cristo podemos dejar atrás todo aquello que nos estorba. Porque nos ha dicho: deshagámonos de todo lastre, del pecado que nos embauca, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero si Cristo Jesús no me despoja de aquello que estorba la carrera que estoy viviendo, hermanos, yo no puedo avanzar. Solamente con la mirada puesta en Cristo Jesús podemos entender su cruz. Podemos valorar lo que Él hizo de manera correcta. Y lo contrario es menospreciarlo. Si tus ojos no están fijados en Jesús, tú estás menospreciando a Jesús. Esto es lo que el texto nos está diciendo. Entonces nos preguntamos, ¿de qué manera enfrentamos los retos de la fe si no es con la mirada puesta en Cristo? El combate contra el pecado no puede ser ganado si no es por la obra y la persona de Cristo Jesús. Por eso la cruz nos es preciosa, aunque para el mundo sea locura. Porque cuando ponemos nuestros ojos en el Señor, entonces vivimos para su gloria. Hagámoslo, versículo 2, con los ojos puestos en Jesús, no en quien se ponga delante en los cultos, no en aquel predicador famoso o autor de muchos libros bíblicos o espirituales, no en un influencer, aunque sea cristiano, en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Si nuestra mirada está puesta en Él, entonces viviremos para Él y conforme a lo que Él nos ha dicho. Pero se nos habla también de Jesús como el autor y consumador de la fe. ¿Necesitas fe? Pues mira al que creó la fe, al autor de la fe. A lo largo de la Biblia muchas veces nos damos cuenta que se nos enseña que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, pero también la fe de Cristo Jesús. Y es que, hermanos, si Él no pone fe en ti o en mí, no podemos crecer, no podemos avanzar. ¿Quieres vivir una fe de certeza, de convicción y de obediencia? Pídele a Cristo que te dé fe. Pon tu mirada en Cristo. De lo contrario, no vamos a vivir para Él. De manera que nos encontramos con que la palabra de Dios es radical en cuanto a la persona de Cristo como el único que no solamente puede salvar, sino que también nos puede ayudar a crecer en Él y para Él. Y hay un concepto importantísimo que veremos a continuación en los versículos 5 al 11, pero que también se menciona brevemente en 1 Corintios 9, 24 al 27, que ya lo leímos al principio, y es la disciplina. Versículos 5 al 11 de Hebreos 12. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige cuando se dice: Hijo mío,
No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿acaso hay algún hijo a quien el Padre no discipline? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ya no sois hijos legítimos, sino bastardos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los respetábamos. ¿No debemos con mucha más razón someternos al Padre de los Espíritus y así vivir? Nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo, según a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al momento de recibirla resulta ser causa de alegría, sino de tristeza, pero después produce fruto de paz y de justicia para aquellos que han sido instruidos por ella. Concepto importante, concepto poco popular y poco agradable en el siglo XXI, disciplina. No nos gusta, no nos agrada, no deja de ser necesaria. Preguntas que debemos hacernos. ¿Cómo puedo vivir agradando a Dios? ¿O acaso puede el pecador poner su mirada en Dios y no ser corregido? Hermanos, vivimos en un mundo, como bien he dicho, que rechaza la disciplina. Y es verdad que muchas veces se ha malinterpretado la disciplina. Pero el Señor disciplina, el Señor corrige. Hemos llegado a aprender por la palabra de Cristo Jesús que la disciplina es un acto de amor. Que corregir es un acto de amor. Y seguramente cuando éramos niños no. Si a lo mejor subimos y le preguntamos a los pequeños que están arriba, ¿te gusta cuando tus padres te corrigen? ¿Cuando te castigan? ¿Cuando te disciplinan? Sin lugar a duda, absolutamente la totalidad de ellos dirá no. No nos gusta, no nos agrada, no nos causa gozo. Porque realmente es algo que es un proceso que no es agradable. O seguramente si algún día llegas tarde al trabajo, aunque sepas que es correcto que haya una medida disciplinar, por ejemplo, no te va a agradar que se aplique, por muy justa que sea. No nos gusta la disciplina. Y por eso es importante notar que el Señor disciplina y entender entonces qué es esto de la disciplina del Señor. Mira, en primer lugar, la disciplina del Señor es amor. Dios, al que ama, disciplina. Este es un acto correcto de amor. Y nunca lo contrario, no en Dios. Como sabéis, en parte de mi formación ha sido consejería. Y es muy interesante que, no estoy hablando de consejeros solamente cristianos, sino cualquier consejero, cuando se tratan casos, por ejemplo, de adicción, el problema más grande suele ser la familia. Porque si todo el círculo cercano de un adicto a cualquier sustancia no cambia, difícilmente éste podrá dejar la adicción. Y este es un proceso, por supuesto, médico y un proceso psicológico muy complicado en el que la persona tiene que dejar atrás toda una manera de vivir y no le va a causar agrado. Y muchas veces se quejará con sus seres queridos. Y muchas veces los seres queridos piensan que por amor, si le dan dinero, si le dan aquí, si le dan allá, si le permiten un solo desliz, eso es un acto de amor. De manera que el adicto continúa encontrando el motivo de su adicción.
Pero cuando la familia entiende que la disciplina es importante para esta persona, que está pasando por un proceso profundo y un proceso largo y un proceso que tiene que moldear incluso su propia manera de pensar, y pone el freno y pone disciplina y lo ama correctamente, las estadísticas dicen que lo más probable es que este adicto deje atrás su adicción. En otras palabras, la disciplina es un acto de amor. No es agradable, pero no deja de ser un acto de amor. Si tú amas a tus hijos, tú les corregirás, porque así les estarás preparando para la vida. Y aunque si subimos y les preguntamos, como bien hemos dicho, dirán que no les agrada, pues cuando tengan nuestra edad dirán: gracias a Dios que mis padres me disciplinaban. Estoy seguro que si preguntamos aquí, alguno dirá que no le agradan, pero más de alguno diremos: la disciplina fue importante y es importante en mi vida. Pues hermanos, si los padres terrenales, con todos sus fallos y errores, como cualquier ser humano, corrigen a sus hijos, disciplinan a sus hijos en amor, ¿no lo va a hacer acaso el Padre Celestial? Aquel que nos llama a vivir una vida de santidad. Y es que la disciplina del Señor es en primer lugar amor, pero en segundo lugar es hacia sus hijos. No nos deja vivir en el pecado. Esta es la labor de cualquier padre, corregir a sus hijos. Pues el Padre Celestial también lo hace por nosotros. Él ama al pecador, pero corrige el pecado. Y estoy seguro que tú también dirás conmigo que no nos ha dejado como nos ha encontrado. Y no es que nos haya amado menos, todo lo contrario. Hemos aprendido de su amor, corrección, disciplina. En tercer lugar, hemos dicho amor, es hacia sus hijos. En tercer lugar, nos enseña a vivir correctamente. La disciplina es enseñanza, nos enseña obediencia, nos enseña cómo agradarle, nos enseña a vivir de manera correcta. Si el Señor no me corrige cuando yo miento, yo seguiré siendo un mentiroso. Pero porque me corrige, mis palabras ahora son de verdad. Y así pues con una interminable lista de prácticas que a Él no le agradan, porque no son para nuestro bienestar. En cuarto lugar, y esto es para destacar y para subrayar, Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces la disciplina, hermanos, nos hace partícipes de su santidad. Es una invitación a convivir con Él. Es buena, es correcta, es necesaria. ¿Quieres vivir una vida de fe? Pues tienes que ser corregido por Dios. ¿Pones tus ojos en Él? ¿Te crees que no te va a disciplinar? ¿Que no te va a corregir? Si tú crees que tus ojos están puestos en Él, pero no hay corrección en tu vida, tú te estás engañando. Pero por último lugar, versículo 11 al final, después produce fruto de paz y de justicia para aquellos que han sido instruidos por ella. No es agradable. A nadie le corrigen y dicen: mañana quiero repetir. Ojalá me vuelvan a corregir. Nadie lo hace, seamos sinceros. Pero hermanos, produce un fruto, y un fruto duradero, un fruto de paz y un fruto de justicia. ¿Quieres vivir para el Señor? ¿Quieres ser un cristiano fructífero? Deja que Él te corrija. Muy pocas veces relacionamos la fe con la corrección, ¿verdad que sí? Pues mira, van de la mano, son inseparables. Y es que, hermanos, con Dios no se juega. Versículos 12 hasta el final de este capítulo. Por eso
levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el pie cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Estad atentos para que ninguno sea privado de la gracia de Dios y para que ninguna raíz de amargura, capaz de perturbar y contaminar a muchos, crezca entre vosotros. Que entre vosotros no haya ningún inmoral o sacrilegio como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, cuando deseó heredar la bendición, fue desechado, y por más que la imploró con lágrimas, ya no pudo arrepentirse de lo que había hecho. ¿No os habéis acercado al monte que se podía tocar y que ardía con fuego, ni a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, tampoco al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se les ordenaba? Cualquiera que toque el monte morirá apedreado y traspasado por una lanza, incluso los animales. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y es un texto que parece que está medio raro aquí en medio, pero es un texto importante, porque nos da a entender que con Dios no se juega. Él al que ama, disciplina. De manera que aquí el autor de los Hebreos nos llama a la acción. ¿Quieres tener fe? Pon tu mirada en Cristo. ¿Tu mirada está puesta en Cristo? Pues no desmayes. Continúa avanzando. Continúa hacia adelante. Y nos introduce aquí un poco de historia. Tendríamos que irnos a Éxodo 19 y 20, en el cual se nos narra precisamente todo este monte terrible, al cual el pueblo le tenía miedo y no se atrevían a acercarse. E incluso el mismo Moisés, aquel que vio la espalda de Dios, dijo: estoy temblando de miedo. Porque el furor de Dios es temible y es terrible caer en sus manos. ¿Qué le espera al que se vuelve en contra de Dios? Sino solo terror, sino solo muerte. Pero nosotros somos partícipes de su gracia. Versículo 25: tened cuidado de no desechar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que desecharon al que les hablaba en la tierra, mucho menos escapamos nosotros si desechamos al que nos habla desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido una vez más: conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica que las cosas inestables, por tratarse cosas creadas, serán removidas, de modo que solo quedarán las inconmovibles. Así que, puesto que recibimos nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradémosle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hace unos domingos nos preguntábamos: ¿puede un cristiano volver atrás? ¿Puede un cristiano abandonar la fe? La respuesta era no. Los que hemos probado la gracia del Señor no podemos ir hacia atrás. Pero porque ir hacia atrás significa rechazar a Dios. Tened cuidado, nos está diciendo otra vez más aquí el autor de los Hebreos. No nos engañemos, hermanos, Dios no es un objeto de juego. Con Él no podemos estar bailando entre si le sigo o no le sigo, si le sigo o no le sigo. O somos de Cristo, estamos en su contra. No hay término medio, no hay grises. O eres del Señor o estás
contra el Señor. Y por eso nos recuerda aquella escena en la que el pueblo de Israel tenía tanto miedo, porque la presencia del Señor se había hecho evidente en la tierra y no se atrevían a avanzar, y no se atrevían a hacer nada, y no querían ni siquiera oír su voz por el temor que causaba en sus corazones. Hermanos, con Dios no se juega. No nos creamos que podemos bailarlo, que podemos burlarlo. Decídete hoy. ¿Qué le espera al que se vuelve contra Dios? Terror y muerte. O participamos de la gracia de Cristo Jesús, y se nos narra, ¿no?, esta diferencia de el Jerusalén celestial, y si fuésemos hacia el 11, de la cual Cristo Jesús es arquitecto, también añadiríamos pues este mediador del nuevo pacto, en la cual nos esperan los ángeles con una fiesta de alegría, o nos espera aquella escena de terror y de temblor. O participamos de la gracia de Cristo, o nos enfrentamos al juicio de Dios sobre la maldad. No podemos jugar con Dios. No puedes jugar con Dios. No puedo jugar con Dios. Así que te pregunto, ¿qué harás hoy? Hay una decisión por delante. ¿Ya te has decidido por Cristo? Por lo tanto, nosotros también, que tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, ¿te has decidido por Cristo? Pues deshagámonos de todo lastre y del pecado que nos embauca, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, para alcanzar el gozo que le era propuesto, sufrió la cruz, menospreciando así la vergüenza que debía pasar, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera a aquel que sufrió contra sí mismo tanta hostilidad de parte de los pecadores, para alcanzar y para que el cansancio y el desánimo no se apoderen de ti. Te has decidido por Dios, recibe su disciplina, siéntete amado por Él, porque su disciplina produce frutos de paz y de justicia. Te has decidido por Dios, sé entonces alguien que vive una fe de certeza, de convicción y de obediencia. Pero si por otro lado no has decidido aún, ¿a qué esperas? La Biblia es clara. Todo aquel que cometa pecado merece la muerte, y todo ser humano ha pecado. Por lo tanto, todos merecemos la muerte, pero donde abundó el pecado, la gracia y el perdón de Cristo Jesús la ha rebasado de sobremanera y te quiere perdonar. Te quiere rescatar de aquel terror, de aquel miedo, del pecado, de Satanás, de la muerte. ¿Qué harás hoy? ¿Te has decidido ya por Cristo? Es importante que nos hagamos estas preguntas hoy, porque mañana no sabemos si estaremos aquí. Si hoy vienen a por tu alma, ¿qué ocurre? ¿Qué pasará? Es importante entonces que nuestra mirada esté puesta en Cristo Jesús, quien nos regala la vida eterna. Hermanos, que seamos una iglesia que vive para Dios. Padre Santo, te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a recibir tu corrección, que nos ayudes, oh Señor, a vivir para ti. Queremos aferrarnos a estas palabras de verdad, que somos llamados a vivir una vida de fe, pero que no es posible si nuestros ojos no están puestos en ti. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad, a aferrarnos, Señor, a ti. Ayúdanos a
en los momentos de disciplina, saber que tú lo haces con amor, por nuestro bien. Padre, disciplíname. Corrige, Señor, lo que no te agrada en mi vida. Quiero vivir para ti. Quizás sea por primera vez que has oído estas palabras, que Cristo Jesús puede salvar a todo pecador, que solo Él puede librar de muerte, porque Él tomó nuestro lugar en una cruz y al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre y está siendo morada allá en el nuevo lugar al que somos llamados. Y quizás tú has entendido hoy que eres pecador. O quizás has entendido ya el Evangelio, pero has entendido que no has estado viviendo para el Señor. Que has estado jugando a este juego de hoy sí y mañana no. A este baile mortal y fatal para nuestras almas. Y hoy quizás quieres decidir por el Señor. Y quieres decidir de manera definitiva. No juegues con Él. Él te está llamando a vivir con Él y para Él. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú quieres aceptar el perdón de Dios, solamente díselo. Dile: Señor, acepto que es verdad, que soy pecador, que merezco la muerte, pero entiendo que Cristo Jesús es suficiente para perdonarme, para salvarme, para purificarme. Y quiero que mis ojos a partir de hoy estén puestos, fijados en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Dame fe, oh Señor. Quiero aprender a creer en ti. Quiero que mi vida esté solidificada en ti. Y que esta fe que encuentro solamente en la persona de Cristo Jesús me lleve a vivir una vida de obediencia. Acepto, Señor, tu corrección, porque no quiero seguir jugando. Y quiero vivir de manera correcta ante ti. Gracias, Padre, porque si hay alguno que por primera vez hoy ha entendido el Evangelio y ha aceptado esta verdad en su vida y en su corazón, tú no lo echas fuera, sino que lo recibes con brazos abiertos, con un amor que ahora va a empezar a experimentar. Y aunque pasaremos la eternidad a tu lado, Señor, nunca dejará de sorprendernos y nunca dejaremos de experimentar. Así que, Padre, gracias. Gracias por tu regalo, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu corrección, porque aunque a veces es dolorosa, y son procesos, Señor, que muchas veces no agradan a nuestro ser, es un proceso de amor. Gracias, Señor, porque aunque nuestra fuerza no es suficiente, tú, oh Señor, pones a tu Hijo Cristo Jesús delante nuestro para que aprendamos de Él a vivir en coherencia contigo. Así que, Padre, que esta sea una iglesia que te glorifica, que te alabe, que vive para el Evangelio y que encarna las verdades que hay en Cristo Jesús. Pedimos esto, Señor, para nuestras vidas, en el soberano nombre del autor y consumador de la fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga. Si alguien necesita hablar conmigo sobre esto de la fe, esto de las decisiones, por supuesto, me tiene a la orden al final del culto.